Hola a todos, nuevamente, como miércoles que es hoy, nuestra conferencia habitual. Les pido que prendan todas sus cámaras, por favor, para que nuestro invitado pueda ver con quién está dialogando. Hay mucha gente con la cámara apagada todavía, por favor, prendan sus cámaras. Hoy nos acompaña desde Santiago de Chile un importante profesor de la Universidad Católica de Chile. Entre otras cosas, acabo de descubrir, mi querido Panchito, que la Universidad Católica de Chile es la universidad mejor ranqueada en América Latina. Entre las primeras 400 universidades de América Latina está en primer lugar la Universidad Católica de Chile y en octavo la Universidad Nacional de Buenos Aires. En el diario hoy, después les voy a poner el ranking de estas universidades que me parece muy importante porque están los Andes de Colombia, se reconoce por fin la excelencia universitaria en alguna parte, ¿no? Bueno, en esa universidad, la mejor de América Latina, enseña Derecho Procesal Francisco Pinochet, que alumno mío, muy querido alumno, magíster en Derecho Procesal, doctor en Derecho, profesor invitado a cada rato en la maestría. Y además nos colabora asiduamente dirigiendo tesis. Ténganlo presente si a alguno le interesa el tema que él va a tratar. O siendo jurado de tesis. Somos hecho muy amigos y es muy afecto acá a la maestría nuestra, ¿no? Panchito, para mí, Panchito Pinochet tiene una obra importante escrita, que es los principios del derecho de Internet, que al saber que lo estaba invitando yo para dar esta clase, he tenido la deferencia de mandarme el libro, para que ustedes puedan hojearlo al libro. Ahora Romina Pedersoli va a ponerlo en el chat, el que tenga interés, lo linkea, lo baja. Ese libro no se puede transmitir porque es un libro que está protegido por derechos de autor. Pero bueno, una generosidad de Pancho lo va a poner a disposición de ustedes si uno quiere hablar, quiere estudiar. Y hoy vamos a hablar de la prueba digital. Estamos un poco más en la temática que ya hemos hecho con otros profesores, y me parece de la mayor importancia porque estamos suponiendo algunas cosas en esta maestría que no se dan habitualmente y que escapan a la temática habitual de la enseñanza. Acá tenés alumnos, Francisquito, de Neuquén y 3 maestrías de Rosario, donde hay gente desde México hasta la Tierra del Fuego. Ya conoces este entorno, esta es tu casa, te recibimos con todo afecto como siempre. Y veo que la gente se está queriendo escuchar, así que te dejo la palabra. Tenés 1 hora a las 6 de la tarde, son las 6 a las 7 hora argentina, de cada 1 hora. Te pediré que vayas cortando con alguna antelación para que si alguno quiere hacerte alguna pregunta tenga tiempo de hacerlo, porque esto se va a cortar a las 7. Bien. Bueno, gracias a todos por la presencia, Francisquito, bienvenido y es tuyo el micrófono. Bien, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar acá en esta carrera que dirige el maestro Adolfo Alvarado. Realmente es una experiencia que ustedes tienen que disfrutar por completo, porque cuando uno ingresa a la carrera de maestría, como en mi caso fue hace 17 años atrás, para luego continuar en el doctorado en la Universidad de Rosario, uno no se da cuenta realmente hasta cuánto puede influir esto, hasta cuánto puede cambiar en nuestras vidas, y créanme que lo hace de manera muy profunda. Así que la primera idea es esa: por favor, disfruten esta experiencia, disfruten los profesores argentinos que tienen, que son del más alto nivel, y por supuesto el placer siempre de escuchar las enseñanzas de Adolfo Alvarado, que hizo una cosa que yo trato de seguir, ciertos principios, ¿no? Porque él es autor, probablemente el único autor procesalista contemporáneo, de una teoría general del derecho procesal. Entonces, cuando nos encontramos con una teoría general del derecho procesal, uno tiene que estudiarla y tiene que aprender y ver si puede sacar por analogía ciertas cosas. Y yo les vengo a hablar de 2 temas que están absolutamente vinculados, que son, por una parte, la prueba digital, que es un tema que aparentemente es simple,
porque vamos a hablar de cómo recoger y cómo rendir la prueba en juicio, que son los correos electrónicos, las grabaciones cada vez más comunes, los mensajes, tanto WhatsApp como mensajería instantánea, esa otra prueba que hoy día está en todo tipo de redes sociales, como Facebook. Y entonces la forma de hacerlo, desde luego, es recurriendo a los principios y reglas que están en los códigos procesales de cada uno de nuestros países, que son muy similares. Y ustedes saben que en esta maestría vienen a aprender principios y no reglas particulares de cada código. Desde luego eso. Pero en consideración a que el entorno donde se está produciendo esto es Internet, entonces había que darle a todo esto un principio aún más sólido, donde nos pudiésemos enmarcar esta llamada prueba digital, que es tan simple como aquellos medios de prueba que yo les acabo de mencionar, y pudiésemos entonces tener ciertos principios reguladores a fin de que, por supuesto, logremos lo que buscamos siempre, ¿no? Que esa producción de prueba vaya a ser eficaz, pero para que sea eficaz tiene que ser producida dentro de lo que es el debido proceso. Siempre que sea producida dentro del debido proceso, entonces vamos a contar con prueba eficaz, eso es lógico. ¿Y por qué este punto es tan importante? Porque naturalmente la obtención de este tipo de prueba, en particular, a diferencia de otros tipos de medios de prueba de que nos valemos durante el proceso, va a estar muy relacionado con la eventual vulneración o no de garantías fundamentales, específicamente con la vida privada de las personas. Piensen ustedes que cada vez que ustedes graban algo con el celular, que hoy día ya es un medio tecnológico que tienen prácticamente todas las personas en el mundo occidental, cada vez que ustedes están grabando una imagen, como dice el profesor Calviño, ¿no? Alguien va a grabar, a propósito de esta discusión absurda sobre el término de la carga de la prueba, cuando alguien ve un choque va y inmediatamente saca su celular y graba. Bien, eso no es problema, pero ¿qué pasa si estamos en el interior de una empresa y nuestro cliente nos pregunta, ¿puede alguien grabarme una conversación? O su cliente es el trabajador y dice, ¿puedo yo grabar una conversación de mi jefe donde me está haciendo un bullying, donde me está haciendo objeto de arrestment iba a decir, de acoso? ¿Puedo grabar eso o está dentro del ámbito de la vida privada de las personas? Esa es la interrogante que tenemos que recoger siempre, contestar cuando estamos recurriendo a estos medios de prueba. Es más fácil si hablamos de otros medios de prueba como un correo electrónico, ¿no? Un correo electrónico es lo más asimilable que hay a una carta de las antiguas, que probablemente ya dejamos de escribirlas y dejamos de recibirlas. Una carta manuscrita, una carta impresa desde el computador que la enviamos, ya eso prácticamente no se hace. Y esa carta, su envío como documento, digo, está absolutamente asimilable a un correo electrónico, en cuanto siempre va a estar dirigido de una persona a otra. Va a tener un emisario y un destinatario, y entonces yo siempre voy a poder ocupar esa carta en juicio. Va a ser en el derecho comercial una oferta que se emite, y esa oferta va a tener una aceptación, una recepción, y está recogida en los códigos de comercio de nuestros países, muy especialmente, y a propósito del derecho de Internet, muy especialmente la regulación del consentimiento cuando hacemos compras por Internet, que ya sabemos hoy día que la manifestación del consentimiento es hoy día a través de un clic, ¿no? El clic que hacemos con el mouse de nuestros computadores. Bien,
Entonces, ese es el doble aspecto que nos encontramos cuando revisamos los medios de prueba en el ámbito de Internet. Entonces, por una parte, las formalidades que tenemos que respetar en cuanto a medio de prueba, cómo lo vamos a producir, cómo lo vamos a acompañar, y por otro lado, ya dije, el respeto de derechos fundamentales, principalmente la vida privada, el derecho a la vida privada, el derecho a la honra, a la imagen de las personas, que se puede ver vulnerado cuando estamos recurriendo a estos medios de prueba. Pero acá el tema, yo les pedí que ustedes pudieran ver un libro que les envié, que se llama Los principios especiales del derecho a Internet, que es donde yo quiero darle un marco teórico a esto de la prueba digital, para que luego tengamos principios especiales, tengamos normas a las cuales recurrir cuando nos planteemos problemas, cuando surjan problemas al momento de rendir nuestra prueba, que ya se los expresé muy brevemente. Bien, entonces, habían ciertos principios. Yo voy a dar el marco y a ver si alguno, les pedí que leyeran dos capítulos en particular. Uno, un principio que es muy importante, sobre todo para la defensa de la democracia, que es la neutralidad en Internet, el principio de la neutralidad en Internet. En el libro yo postulo que ese es un principio especial del derecho de Internet, pero además, hoy día, como hemos visto en Cuba, ¿no? Hasta hace muy poco, y lo podemos constatar en todos nuestros países, es un principio fundamental para la protección de la democracia. No sé si alguno tuvo la oportunidad o me puede explicar en qué consiste, en palabras muy simples, qué es lo que es la neutralidad en Internet. Bien, decíamos, yo les voy a pedir que por favor me den cualquier opinión, porque aquí no estamos para debatir conceptos, estamos para conceptos, digamos, muy formales, no solo para disparar ideas y entretenernos. Entonces, la neutralidad en Internet significa simplemente, que al proveer el servicio de contenido, de contenido de Internet, de banda ancha, un proveedor no puede alterar, disminuir, modificar de cualquier forma el contenido de la información que está transitando por esa banda, ni interceptarlo de ninguna forma, a objeto de impedir que ese contenido llegue de una forma distinta al cual se está transmitiendo al usuario o destinatario de Internet. Esto se creó en Estados Unidos, por supuesto, porque en Estados Unidos es donde nace siempre todo lo Internet. Y para que me entiendan, esto, fíjense que lo que va dentro de la banda ancha de Internet, esos bytes o megabytes que recibimos, fíjense que pueden ser objeto de discriminación tecnológica. ¿Qué es esto? Supongamos que alguno de ustedes tiene la genial idea de fundar otra empresa que se llame, no que se llame WhatsApp, que tenga el mismo uso de WhatsApp, y que sea un sistema de mensajería tan extraordinario como lo es WhatsApp, y gratuito. Si ustedes tuvieran el control monopólico de las telecomunicaciones en su país, ustedes le pueden pedir a la autoridad
que degrade la señal de Internet para determinados usuarios, para determinados servicios. Y ustedes van a poder crear, por ejemplo, el WhatsApp de Rosario, vamos a darle un nombre ficticio, WhatsApp Rosario, y van a poder utilizarlo con éxito, con la misma rapidez que tiene el WhatsApp actual, y van a poder degradar el WhatsApp actual. Y eso lo pueden hacer con cualquier sistema de mensajería de texto o con cualquier aplicación. Es decir, lo que está dentro de la banda ancha que recibimos puede ser alterado, puede ser modificado. Y por eso yo dije que habíamos tenido un ejemplo muy reciente en Cuba, cuando hace pocas semanas escuchamos que se habían iniciado manifestaciones en contra del régimen castrista, del régimen político actualmente existente en ese país. Leímos que se habían suspendido las redes sociales. ¿Escucharon esa noticia? Sí, ¿no es cierto? Algunos se preguntó, ¿y cómo hicieron para suspender las redes sociales? Porque ahí estamos hablando de todo. Estamos hablando de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de cualquier red que en este momento pueda ser utilizada a través de las ya lentas redes de Internet que existen en Cuba, ¿no? Bueno, simplemente lo que hace la autoridad es intervenir esa banda ancha. Fíjense entonces en el peligro que estamos en el mundo. Porque si no existiera la democracia como régimen mayoritario en el mundo, tendríamos el grave peligro entonces de tener la censura a través de Internet. Y Disculpe, esto apunta, yo lo interpretaba al principio y después se me fue la idea. Yo pensé que usted estaba refiriéndose a la cuestión de los algoritmos, esa inteligencia artificial que publica las noticias digamos, que me quieren bombardear en la cabeza. Pensé que se orientaba a eso. Y después lo que usted estaba hablando es en realidad la manipulación de la señal. sí, O son dos cosas distintas. Le exacto. agradezco la pregunta porque son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entonces, efectivamente lo que estamos hablando es la manipulación de la señal, y bueno, todavía no llegamos al otro problema, que quizás el otro problema es más fácil de solucionar. Ambos problemas tienen solución, ¿no? Porque lo de la neutralidad de Internet tiene que ser consagrado a nivel legal, y existen muchos países que consagran la neutralidad a nivel legal, porque si no lo hacen, esto produce un problema de libre competencia entre empresas, así de simple. O sea, la competencia, nómbrenme ustedes cualquier empresa en que puedan bajar contenidos de cualquier tipo, películas, Netflix, Amazon. ¿Cuál es la más popular en Argentina o entre el resto de los alumnos? Por favor, nómbreme alguna plataforma de películas que ustedes descarguen, por favor, como ejemplo, ¿no? Si yo quiero imponer una nueva plataforma de películas, lo que tengo que hacer es simplemente ir a la autoridad y decirle, mire, las que son de Netflix, de Amazon o de esta otra empresa, por favor degrádelas, bájeles la señal, y entonces la mía, que va a ser Películas Rosario, esa me la da fuerte, que la puedan recibir. Y entonces, si ustedes miran eso, no es más que una forma de conducta monopólica, claro, concertada con la autoridad. Y naturalmente
no sabemos si está ocurriendo o no, pero en ciertos lugares donde no hay acceso absoluto a Internet, ciertamente ocurre. Digo yo, no sé si está ocurriendo, digamos, en países democráticos, pero nadie se queja de esto, ¿no? Entonces uno puede tener la certeza de que Internet hoy día es una garantía para la libertad de expresión, al menos en los países de cultura democrática. Lo digo así, ¿no? Al menos. O sea, ya no tenemos certeza de nada, y alguien se va a quedar preocupado con esto de la neutralidad de Internet, pero bueno, se los tenía que contar, porque vamos a ver entonces que yo lo postulo en el libro como un principio especial del derecho, y que por supuesto ya está recogido por muchas legislaciones, y hay que seguir avanzando en eso, ¿no? Bien, dicho todo esto, voy a hacer un pequeño reconto entonces para volver a la prueba digital. Porque el tema de la conferencia para la cual fui invitado es la prueba digital y como base teórica el derecho de Internet. Entonces les voy a explicar en muy pocos minutos qué fue lo que postulamos ahí. Bien. En unos minutos les voy a compartir unas láminas para que podamos ver estos puntos rápidos, pero se trata de lo siguiente. Yo, cuando estaba ingresando a la maestría, y eso fue exactamente hace 17 años atrás, estaba terminando de escribir un libro sobre el derecho de Internet. Entonces, se me ocurrió a mí que había que postular una nueva rama del derecho. Fíjense que ya había una rama del derecho nueva y bastante similar, que era el derecho informático. El derecho informático. ¿Y qué regula el derecho informático, no? Regula todo el fenómeno, todas las relaciones jurídicas que surgen en torno a la computación, todos los actos y contratos que surgen en torno a la operación de los computadores y los actos y contratos que dicen relación con los computadores. Pero cuando surge el derecho informático, que es hace prácticamente 30 años atrás, no existía Internet. Estaba Internet recién surgiendo. Y desde luego, lo que se tenía o se conocía de Internet no era el uso masificado. No era la posibilidad de tener Internet en nuestros teléfonos, como lo tenemos hoy. Entonces, en nuestras sociedades, en nuestros países, Internet va sobrepasando al fenómeno de la informática propiamente tal, al fenómeno de los computadores. Y lo que hacemos hoy es que Internet, lo que constatamos hoy es que Internet pasa a tener el papel protagónico en nuestra sociedad. Claro, ustedes me van a decir, pero es que ocurre que un teléfono, un smartphone, también es un computador. Y yo les digo, sí, desde luego lo es. Un smartphone es un computador. Pero ¿de qué me sirve tener este smartphone si es que yo no tengo Internet? Y en cambio, en el origen de toda esta historia de la computación, podíamos ocupar computadores sin redes abiertas, existían las llamadas redes cerradas, existía el comercio electrónico a través de redes cerradas. Claro, era mucho más limitado, por supuesto, y junto con ese comercio, con esas transacciones
Entonces empezamos a ver los primeros emails que por supuesto eran estando conectados a Internet a través de un cable. Entonces, lo que viene a producir realmente esta revolución en el mundo, esto que nos permite andar con Internet permanente, conectado, a tal punto que si se nos queda el móvil, el teléfono en nuestras casas, en la oficina, ¿no? Nos quedamos sin información, ¿no? Nos quedamos como desconectados del mundo, ¿no? Nos pasa esa sensación. Bueno, el que permitió ese fenómeno fue Internet y el crecimiento masivo de Internet. Entonces, lo que yo planteo en esta obra es que simplemente surgió una rama nueva del derecho, que es el derecho de Internet, y que esta nueva rama entonces simplemente regula el conjunto de disposiciones, de normas y de principios que están a su vez conformando el fenómeno de Internet, ¿bien? Que están regulando el aspecto legal, jurídico de Internet. Y luego de plantear eso, y luego de haber publicado ese libro en el año 2006, y pensando sobre el tema, y acá viene entonces la importancia de la obra de Adolfo, yo me doy cuenta de que hay mucha gente que plantea que existe una nueva rama del derecho. Es muy fácil sostener que hay nuevas ramas del derecho. Entonces alguien podría hablar, no lo voy a cuestionar, ¿no? Pero pónganse ustedes a pensar en el derecho del deporte, el derecho el derecho en distintas áreas. El derecho se ha planteado, y eso está muy bien, porque es de una profesora de esta universidad, el derecho de la vejez, el derecho... Al animal, a la protección de los animales. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más me quiere poner un ejemplo mientras busco aquí unas láminas? Bueno. Y sin embargo... El medio ambiente también sale ahora. Al medio el derecho ambiente. del medio ambiente, claro, en el pasado ha sido el derecho marítimo, el derecho aeronáutico, seguramente van a plantear, ahora con todos los vuelos al espacio de privados, ¿no? Un derecho espacial, en fin, siempre van saliendo nuevas denominaciones. Pero no hay que confundirse... Pero de derecho espacial ya hace mucho que se habla. De hecho, hay un argentino que era Aldo Coca, que fue el que estableció los primeros principios del derecho espacial. Los estoy hablando hace por lo menos 40, 50 años. Ya es una rama que hace bastante que se habla de derecho espacial. Bueno, te agradezco. Yo me refería al que se puede postular ahora a partir de los nuevos viajes que están haciendo los particulares, ¿no? Estos viajes turísticos. Y vamos a ver entonces si tiene regulación o no. Ahora, dentro de lo que son ramas del derecho, ciertamente esas ramas son nuevas ramas. Son nuevas ramas. El derecho espacial está considerado dentro de esas nuevas ramas. Yo estoy viendo qué otras ramas se van a considerar a futuro, ¿no? Bien, entonces la pregunta que yo formulé ahí es decir, bueno, ¿qué tendría que tener, qué sustento tendría que tener una nueva rama del derecho para ser considerada como tal? Esa fue la pregunta muy simple. Y les cuento que a esta altura, además digamos, de la evolución de esta área del derecho, ya existía la denominación, ya habían libros que hablaban del derecho de Internet,
o el derecho en Internet, la denominación ya más o menos existía, pero nadie había planteado esto como una idea nueva en el derecho, como una rama nueva en el derecho. Entonces, lo que faltaba solamente era este planteamiento. Entonces, a mi juicio, para que exista una rama nueva del derecho que se autosustente, lo que debemos encontrar es sus propios principios especiales, principios especialísimos de esa rama del derecho. Bien, y entonces, casi como un apéndice o como una segunda parte, yo publico el libro que les enviamos a ustedes para que pudieran hojearlo y detenerse en ese par de capítulos que eran el del principio de la neutralidad en Internet y el de la forma de acompañar los documentos en juicio, precisamente para entroncarlo completamente con el tema de la prueba digital. Bien. Entonces, si definimos al derecho de Internet como un conjunto de normas legales y principios destinados a regular el fenómeno de Internet en el ámbito público y privado, tenemos que añadir que está compuesto por un conjunto de principios especiales que están explicados en este libro. Bien, acá, perdonen, a raíz de la pregunta que hizo uno de ustedes, yo no puedo dejar de mencionar, ¿no?, que quedan dentro del derecho informático, no es que se ponga término al derecho informático, porque fíjense ustedes que dentro del derecho informático, que yo lo pongo como antecedente del derecho de Internet, por supuesto, existen distintas ramas, no ramas, distintas clasificaciones de lo que es el derecho que llamamos informático, y lo relacionamos también con la llamada informática jurídica. Y la informática jurídica, que puede ser la informática jurídica simplemente registral, que la conocemos todos, ¿no? Es la forma de registrar nuestros documentos, nuestros archivos. Ya cuando prendimos un computador, ese primer computador que tuvimos todos hace 20 y tantos años atrás, íbamos registrando, y luego la informática jurídica de gestión, que nos permitía clasificar esos documentos informáticos que íbamos generando, para luego tener junto con esa quizás la informática jurídica más importante de todas. Porque cuando empezamos a clasificar y empezamos a buscar jurisprudencia, ¿qué tipo de informática estamos utilizando? Si nos valemos de un buscador de jurisprudencia, computacional, por supuesto, ¿no?, que es lo que casi todo el mundo usa. Ya queda muy poca gente que vaya a una biblioteca a revisar tomos empastados en papel, ¿no? Cuando estamos buscando jurisprudencia, entonces, a través de un buscador de jurisprudencia, puede ser el más simple, alguno que tenga gratuito Google, o alguna empresa de servicios, o hasta aquellos que tenemos que usar pagados, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo esa búsqueda, eso es aplicación de derecho informático, es un tipo de informática jurídica, pero ¿qué función le estamos dando ahí a la informática? Fíjense que lo que está haciendo la computación en ese momento es razonar y resolver un problema, que es la búsqueda de un fallo que necesitamos,
de una forma similar a como lo haría un ser humano. Entonces, ¿qué concepto surge ahí en el ámbito informático? Pero que lo hace mejor que nosotros, por supuesto, porque analiza cientos o miles de fallos en pocos minutos o segundos. Son algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, la informática nos proporciona elementos de la inteligencia artificial. Y ese salto que hay, tan importante, nos introduce de manera aún más rápida, gracias a Internet, en la inteligencia artificial, porque la vamos a poder manejar y masificar de manera mucho más rápida. Pero fíjense ustedes, entonces, que este concepto de derecho informático, que uno pudiera pensar que está superado con sus distintas clasificaciones, realmente cada vez cobra más realce, porque hoy día estamos, ustedes saben, y eso daría para otra clase, con la inteligencia artificial, llegando a niveles de gran utilización, y que generan, por supuesto, también gran debate acerca de sus límites en el uso del derecho. Por supuesto estoy hablando de eso, aunque la inteligencia artificial se usa en muchos ámbitos, pero nosotros estamos preocupados del fenómeno del derecho, y entonces nos planteamos hasta dónde podemos ocupar la inteligencia artificial. Ya sabemos que nos puede ayudar a buscar jurisprudencia, sí, fantástico, muy simple. Nosotros veremos si lo que nos entrega el buscador lo utilizamos o no, pero le vamos a pedir a la inteligencia artificial que también nos redacte un fallo, una sentencia. ¿Hay entre algunos de ustedes aquí algún magistrado, magistrada, juez, jueza? Porque hoy día a eso apunta la inteligencia artificial, y me parece extraordinario, ¿no? Nunca a sustituir, porque sería una pretensión demasiado grande, peligrosa, creo yo. Pero sí, la inteligencia artificial busca ayudar y reemplazar la labor que realiza un ser humano, incluso la dictación de un fallo, y desde luego en muchas otras funciones. Voy a intentar aquí compartirles estas láminas, pero es para que ustedes puedan ver solamente lo mismo que yo les estoy diciendo. ¿Bien? Bueno, me quedan algo así como 18 minutos. Entonces, dicho todo esto, tenemos en el derecho de Internet y en sus principios especiales, especialmente en la neutralidad de Internet, tenemos la base teórica para poder entrar a analizar ahora y ver qué problemas se nos presentan cuando estamos aportando medios de prueba al proceso. Bien, entre los principios de neutralidad, entre los principios que está el de neutralidad, ¿no? Ustedes habrán podido ver que existe también uno muy conocido que es el de la equivalencia al principio de soporte en papel y de documento electrónico. La verdad es que hasta antes de esta horrible pandemia que hemos tenido que sufrir, éramos los abogados
aquellos en cuyos países estábamos viviendo una regulación de nuestros procesos a través de leyes de tramitación electrónica, los que nos habíamos vuelto más familiarizados con estos procesos, ¿no? Con la tramitación electrónica. Entonces, ya sabíamos más o menos lo que era un documento electrónico, ya sabíamos más o menos lo que era una firma electrónica, y no teníamos ese concepto tan abstracto de lo que es una firma electrónica. No teníamos ese documento ese concepto tan abstracto de lo que es un documento electrónico o un contrato electrónico. Porque ustedes han escuchado mucho también hablar de lo que es un contrato electrónico. Y cuando uno lo escucha, yo diría, había que escucharlo esto antes de la pandemia y ahora post pandemia, ¿no? Porque la pandemia al menos nos va a dejar eso, ¿no? Nos va a dejar familiarizados con todos estos conceptos y elementos que yo les estoy comentando. Algo bueno tuvo esta maldita enfermedad, ¿bien? Entonces, algo tan simple como contratación electrónica, antes uno lo veía, no sé, decía, ¿qué será un contrato electrónico? Y uno se imaginaba algo así como un contrato que está dentro de un aparato de tipo electrónico, y costaba razonar. Y cuando iba a otras clases, que no fueran la mía, había un profesor que a lo mejor se los explicaba en términos muy técnicos, muy difíciles. Todo lo que hay que decir para definir lo que es un contrato electrónico es simplemente decir que es cualquier contrato otorgado a través de medios electrónicos. Y con eso ya se entiende el concepto. Y entonces el contrato que ustedes conocen, todos los del Código Civil, de Comercio, y los innominados que no estén regulados en esas leyes y códigos, que ha sido otorgado a través de medios electrónicos. Y eso incluye aquello tan simple como es subirlo a través de lo que es un PDF, que es un documento digitalizado, bien, como si incluso están haciendo un contrato ya por medio de voz, que normalmente se da cuando estamos aceptando algún tipo de contrato de consumo, ¿no? Cuando una compañía de móviles, de celulares, nos vende un producto y entonces nos vamos a dar por voz, ponemos aceptar y aceptamos las condiciones. Se deja entonces la voz como una especie de constancia, podríamos analizar si la voz es firma o no, para llegar a eso, ¿bien? Tan simple como eso es la contratación electrónica. Bueno, veamos ahora entonces, ¿cuáles son los medios de prueba que se usan en el ámbito tecnológico? Ustedes ya los conocen, ya se los mencioné. ¿Qué es lo importante para la preservación de los medios digitales o electrónicos? ¿Y por qué hacemos también esta distinción entre medios electrónicos y digitales? Voy a explicar primero esa diferencia. Bien, normalmente hablamos de medios tecnológicos, de documento electrónico o de firma electrónico, cuando nos estamos refiriendo a medios que en realidad son digitales, en el sentido de que ese documento electrónico o esa firma electrónica, para ser leída, para poder ser captada por nuestros sentidos, va a tener que ser analizada a través de un computador. Es decir, los medios electrónicos son aquellos que solo se pueden percibir, leer principalmente, o escuchar a través de un medio absolutamente electrónico. Sería el caso de una antigua videocasetera o videograbadora, donde ustedes graben imágenes, o donde conserven algún tipo de documento electrónico que no lo pueden traspasar a un computador. Por eso siempre es más precisa la expresión digital. Vamos a decir entonces que el género es lo digital y la especie es lo electrónico. Siempre un documento
electrónico va a ser, siempre un documento digital va a ser electrónico, pero no al revés. Y ejemplos de documentos electrónicos pueden haber muchos. Desde luego, cualquier documento que ustedes decidan grabarlo en un medio magnético, no solo en un disquete, en los antiguos disquetes, mientras lo tengan en un soporte como un DVD y no lo traspasen al computador, va a ser electrónico. Pero de los antiguos documentos, una microficha, esas que existían antes en las universidades, en las bibliotecas de las universidades, todos esos son documentos electrónicos que seguramente no se masificaron gracias a la irrupción de la computación. Bien, acá hay un dato que es una regla básica para los medios de prueba digitales. Ustedes no pueden imprimir un documento digital o electrónico porque desde el momento en que lo hacen deja de ser tal, y lo que tienen es un documento impreso. Y entonces deja de perder el valor que tiene en todas las legislaciones de nuestros países, que puede ser, según si ha sido suscrito con firma electrónica avanzada o simple, la mayor o menor mayor o menor grado de certeza del documento, ¿no? Según se hace plena prueba o no. Bien. Dicho eso, quiero aclarar también que sí es posible acompañar un correo electrónico impreso en juicio, porque eso se ve siempre. Lo que pasa es que cuando ustedes acompañan un correo electrónico en juicio, tienen que tener presente que están acompañando simplemente un correo electrónico impreso. No pueden decir que están acompañando un correo electrónico o un documento. Hay que individualizarlo correctamente, ¿no? ¿Qué es un correo electrónico? Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de un correo electrónico por sobre un WhatsApp? Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp o algún otro medio de mensajería análogo. Es que el correo electrónico tiene respaldo en un servidor. Eso significa que si la otra parte les objeta ese documento, sea que ustedes lo hayan acompañado impreso o lo hayan acompañado en un medio magnético, es decir, un DVD o un pendrive, o como se hace ahora que simplemente ya lo subimos a la nube, si la otra parte lo objeta, bueno, entonces un perito va a tener que resolver sobre la autenticidad de ese correo electrónico. ¿Y cómo va a saber el perito? Porque va a poder registrar el servidor de cada una de las partes que intervino en el envío y en la recepción del correo. Y con eso, el juicio, si el correo nos favorece, es juicio ganado. Porque vamos a poder acreditar la autenticidad del correo de manera muy fácil. Claro, va a haber que designar un perito. Pero ahí está la norma muy importante que está en el libro que yo les pedí que leyeran, y que me gustaría saber si hay una norma parecida en los países de aquellos que no son de Chile, que le impone la carga de la prueba de la objeción del documento electrónico a la parte que objeta, no a la parte que acompaña. Entonces, aquella parte que está de mala fe, que objeta el contenido de un correo electrónico, va a poder hacerlo, pero automáticamente se va a tener que hacer cargo del costo de la pericia de ese correo electrónico, sabiendo que lo va a perder. Y esto ocurre muchísimo en la contratación comercial, desde luego no en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Ahí vamos a ver videos, grabaciones, cámaras.
pero sí en el ámbito contractual. Entonces, la gente deja de objetar. Antes era la regla general. A mí me acompañaban un documento y yo lo objetaba, solo para provocar que la otra parte la parte que lo acompañaba tuviera que salir a buscar pruebas, ¿o no? Eso es lo que hacían todos, una estrategia, y todos nos sentíamos o se sentían brillantes porque le objetaban la prueba a la parte contraria, sabiendo que podía ser absolutamente auténtica. Aún así, se objetaba la prueba. Bueno, ahora ya no se puede, al menos en los países que contienen esta norma. Por eso que me interesaba mucho saber, porque no acabo de revisar la legislación comparada en todos los países. Así que de ahí me comentan, por favor. Bien. Y lo segundo es que, siendo tan potente el correo electrónico debido a la existencia de esta norma, y tan fácil su constatación, se hace tan habitual que se acompañe el correo de manera impresa. Insisto, no siendo un documento electrónico propiamente tal, al ser acompañado de manera impresa, la gente dice, bueno, mire, en realidad ya sé que ese correo en realidad existe también en el ámbito de Internet electrónico, y entonces no, lo acepto. Pero eso es una cuestión que está ocurriendo de hecho, porque ya dije, nos encontramos con que son realmente impresiones de un documento electrónico y no debieran ser considerados, y es la práctica la que está considerándolos como medio de prueba. Bien, dicho esto, me voy al caso de los WhatsApp. El caso de los WhatsApp y otros sistemas de mensajería. Si ustedes acompañan un pantallazo impreso, la verdad es que eso no sirve mucho de prueba. O sea, por sí sola no va a servir de prueba, porque si lo certifica un notario que había un mensaje, puede ser, pero el notario no es perito computacional. El notario no sabe, el escribano no sabe si eso que está en la pantalla de un teléfono que le llevan, de un mensaje de WhatsApp, es realmente cierto o es realmente alguien que creó ese mensaje, lo puso en WhatsApp y se lo llevó al escribano. Entonces eso no tiene mucho mérito probatorio, o mejor dicho, no tiene ninguno. Sí puede tener cierta utilidad si es que uno lo presenta en juicio y va a interrogar a un testigo al tenor del mensaje que está contenido en ese WhatsApp, ¿no? Al tenor de lo que se comunica. Ahí sí va a tener cierta utilidad porque, claro, el testigo no sabe todas estas disquisiciones tecnológicas, no sabe que no están respaldados esos mensajes por un WhatsApp, y entonces se va a encontrar con que le hacen estas preguntas y seguramente no se va a atrever a mentir, salvo que lleven a un testigo que sea perito experto en computación. Bien. Y finalmente, para terminar, porque ya estoy en la hora, yo hice una pregunta, una reflexión y pregunta al inicio de la clase: ¿cuándo podíamos o no acompañar una grabación al juicio? Una grabación que puede ser de imagen o sonido o ambas. Y acá se está imponiendo en casi todos nuestros países una regla que es sobre la razonabilidad, la expectativa razonable de la privacidad de las partes. Es decir, en los ejemplos que yo ponía, si al interior de una empresa hay un jefe que está acosando a un trabajador o trabajadora de cualquier tipo, un acoso sexual, discriminación por razón de raza, de condición sexual cualquiera, esa actitud es ilícita y el trabajador va a tener derecho a grabarla. Esa no es una conversación privada entre dos personas. En cambio, si lo que está aconteciendo realmente es una conversación privada, donde incluso hay advertencia de una de ellas y le dice, mira, no, esto que vamos a hablar ahora es privado, no lo grabes. Bueno, ahí hay una expectativa razonable de intimidad. Y este es un principio que viene de Estados Unidos, se origina en Illinois, que tenía una ley de escuchas subrepticias que prohibía cualquier grabación
incluso la grabación entre dos partes. Si yo estoy conversando con un amigo y grabo esa conversación, y luego intento utilizar parte del contenido de esa conversación, también estaba prohibido. Hasta que la Corte Suprema de Illinois decidió declarar inconstitucional, en ciertos casos, esa norma legal, y luego la Corte Suprema ya de la Nación empezó a declarar, en base a esta teoría o a esta doctrina de la expectativa razonable de la intimidad, la inconstitucionalidad en aquellos casos en que se estaban invocando situaciones en que se protegía algún bien jurídico distinto. En este caso, del ejemplo, ¿no? La amenaza, el acoso por parte de una empresa al interior de una empresa de una persona a otra. Y entonces, en esos casos sí vamos a poder admitir la grabación que podemos hacer con un celular de una conversación que tengamos con otra persona. Bien, doy ahora entonces la palabra, habiéndome ceñido casi estrictamente al tiempo que me indicó Adolfo. ¿Alguna pregunta para hacerle a Panchito, que lo tenemos acá a mano? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacerle un comentario al doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Usted sabe que... Jeremías, te escuchamos. Bien, usted sabe que viene el caso, una causa que tengo de un juicio laboral, en donde mi intención era acreditar el tiempo de relación del vínculo laboral, y acompañé los screenshots, digamos, en la causa, como prueba del trabajador, de las conversaciones con la patronal. Y como, bueno, por una cuestión de gratuidad, mi cliente no podía acceder a pagar un escribano, entonces me arriesgué y solicité por secretaría se pueda certificar o constatar las conversaciones con los print de pantallas. Y me hicieron lugar. De hecho, voy a tener la audiencia para constatar eso. Pero usted comenta de que no tiene mérito probatorio en relación a lo que dice al notario, porque no es un perito, pero ¿qué considera usted en relación a esta situación? No sé si es normal o si ha pasado algo similar en Chile. Pero te interrumpo, lo que acompañaste fue, ¿esas conversaciones eran grabaciones o era, digamos, un chat de una conversación? Era un chat, es un chat. Es un chat. Después me hizo lugar y me fijó fecha de audiencia para celebrar un acta y constatar si son verídicas o no el chat. Lo cual me pareció, para mí, fantástico, porque me evito el gasto del cliente en un notario. Sí, sí. ¿Qué opina usted? ¿Es común esto? No, a ver, yo diría que el juez no está aplicando la ley de documento electrónico que existe en tu país, que es casi igual a la mía, que es casi igual a la de todos los países de ustedes, porque está tomada de una ley modelo de Naciones Unidas, ¿no? Las leyes de documentos electrónicos y firmas electrónicas de todos nuestros países están tomadas de una ley modelo, ¿bien? Entonces, claramente, tú acompañaste una impresión de un documento, pero ojo, que lo que yo dije es que ese documento no tenía valor como documento electrónico. Entonces, lo que tú hiciste fue acompañar y dijiste, yo estoy acompañando una impresión, o sea, un documento impreso. Entonces, y que puede ser objetado o no, dependiendo del contenido, de si es de íntegro o no, y si es veraz o no. Entonces, el juez se fue por ese camino, y claro, tenía la autorización de un escribano que le estaba dando un cierto sello de autenticidad. Entonces, me parece que se está resolviendo más o menos bien, pero lo que quiero hacer énfasis es que no le acompañaste un documento electrónico. Solo le acompañaste un texto impreso. Y entonces el juez
sí, te puede estar resolviendo bien. Pero claro, si la otra parte te lo impugna y te dice, mira, el patrón o empleador te lo impugna y te dice, mira, eso no fue el tenor de la conversación, bueno, entonces ahí digamos, te hubieses quedado sin prueba. Afortunadamente, la otra parte no lo hizo, y entonces el juez le dio credibilidad. O podría haberlo objetado, y entonces entramos a ver a quién le cree el juez, ¿no? Según va ponderando los demás medios de prueba. Pero sí, yo dije, hice la distinción, ¿no? Ustedes pueden imprimirlo y van a dejar de tener el documento electrónico, tienen otro impreso, y ahí veremos entonces qué valor probatorio se le asigna. Pero entonces me parece que el juez resolvió correctamente. Sí, perdón, acá en Argentina, yo sé de un caso donde también se acompañaron capturas de pantalla en La Plata, fue. Y lo tomaron como indicio. No, el juez lo tomó como un indicio, y como era un proceso de familia, bueno, se flexibilizaron las normas y qué sé yo, y se lo tuvieron por probado. Pero sí, es cierto que una impresión no permite, digamos, acreditar la autoría y la integridad, ¿no?, del documento, ¿no? O sea, ahí están los dos problemas. El documento, claro, se tiene, digamos, hay que garantizar la cadena de custodia, acompañarlo con un código hash, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, digamos, no, la impresión es una impresión, digamos, no es más que eso, es un papel, digamos, y no es el documento, como usted dice. Y bueno, y la autoría y la integridad son imposibles de probar, digamos, ¿no? Claro, basta que yo le ponga a mi móvil Maximiliano Martínez. Mariano. Perdón. Le pongo tu nombre a mi móvil, le envío un mensaje a Adolfo, y después hacemos print de pantalla, y entonces, bueno, ahí está, la autoría está muy discutible, ¿no? Pero luego está, claro, que si uno lo acompaña al juicio y la otra parte no lo objeta, entonces puede llegar a resultar. Pero acá en este caso lo ocuparon como indicio, estábamos en materia de familia, se ocuparon normas de la sana crítica, entonces, bueno, sí, también me parece adecuado. Yo traté de darle realce en este apretado tiempo, ¿no?, a las normas que van a producir plena prueba y en las cuales ustedes pueden tener absoluta certeza, y de cómo las pueden, en el caso precisamente de WhatsApp, porque yo les sugiero, claro, ocupar correos electrónicos, pero la verdad es que el correo electrónico va cediendo frente al WhatsApp. O sea, en la contratación comercial probablemente vean WhatsApp, pero en lo que es el ámbito de la responsabilidad extracontractual, derecho de familia, etcétera, del laboral también, ¿no? El WhatsApp es lo que va cada vez sustituyendo por millones y millones diarios al antiguo correo. Y fíjense que ya digo al antiguo correo, ¿no? Entonces, ¿cómo precavernos? Porque no tienen servidores. Y WhatsApp lo hizo así, para que no los molesten pidiéndoles respaldos. Entonces, tenemos que ser muy ingeniosos. Y claro, ¿cómo le pido incautación del móvil a la otra parte para que muestre que los WhatsApp los recibió, si es que no los alcanzó a borrar? Ahí está el problema. No hay, como ya dije, un servidor de respaldo entrante y saliente donde podamos ir a recoger esos mensajes. ¿Otra pregunta? Bueno, gente, las 7 de la tarde, muchas gracias a todos. Gracias, Pinochet. Vas a recibir ahorita mismo por mail un diploma que certifica que has asistido como profesor invitado a este curso. Les agradezco a toda la presencia y nos vemos el próximo miércoles con otra conferencia que espero será tan interesante como la de hoy. Chao a todos y muchas gracias.